¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido reducido a la tierra, que debilitaste a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Sin embargo, tú serás llevado al infierno, a los lados de la fosa. Parte 12. Más extraño que la ficción. Una vez que se recupera la vista, es muy difícil volver a quedarse ciego. La programación y el lavado de cerebro son tan sutilmente profundos, que todos hemos llegado a asociar la noción de lo antiguo con lo subdesarrollado, lo menos avanzado tecnológicamente y los creyentes del misticismo. Consideremos las estructuras construidas a lo largo de la historia. La antigua fortaleza de Ollantaytambo, en Perú. Estos enormes bloques de piedra están hechos de granito. Pesan entre 40 y 120 toneladas, o entre 36.000 y 120.000 kilogramos. El récord mundial de levantamiento en vacío, en halterofilia en el mundo, es de 500 kilogramos. Entonces, ¿cómo transportaron los incas este granito a un lugar de tanta altitud? Mira la forma en que las piedras encajan tan cuidadosamente, como piezas de rompecabezas. ¿Cómo cortaron el granito con tanta precisión? Mira más allá de las piedras. ¿Para quién se hicieron estos gigantescos escalones? ¿Y por quién? El palacio de Babolobo y su baño. Este baño fue supuestamente creado a partir de una pieza de granito de 160 toneladas. La estructura de la bañera actual pesa 48 toneladas. Dicen que el artista tardó 10 años en crearla. Pero, mira, lo perfecto que es su estructura curvada. Y el borde superior de la bañera. Sí, claro. No importa la fabricación que le den, crear una estructura así a mano es imposible sin maquinaria avanzada. La columna Alexandra, erigida en 1834. La columna es una sola pieza de granito rojo. Pesa 600 toneladas. Una vez más, ¿cómo levantaron esto en la década de 1830? ¿Y cómo se talló con tanta perfección? Mira la complejidad de las estatuas de la Capilla San Severo. Estas fueron supuestamente elaboradas en 1753. Es obvio que esto no es hecho a mano. Cortar una sola pieza de mármol puro, con una posición tan perfecta y atención al microdetalle, es imposible sin algún tipo de maquinaria avanzada. La historia, tal como la conocemos, es una mentira. Todo esto apunta a civilizaciones con tecnología avanzada. Las fotografías de Stonehenge y del templo de Abu Simbel nos dicen que seamos escépticos con respecto a otras estructuras históricas, como las pirámides. Es probable que las pirámides no sean tan antiguas como se nos dice. Y podrían haber sido construidas por cualquiera.
y en cualquier momento de la historia. Es probable que hayan sido construidas más recientemente, con dos propósitos principales: para engañarnos, y como lugar de culto ritual, honrando a sus dioses satánicos. La primera herramienta eléctrica, nos dicen, no se inventó hasta 1895. Y la primera lámpara eléctrica, en 1879. Entonces, ¿cómo fue elaborada y construida esta arquitectura? Es tan obvio que esto no es la verdad. Si se observan realmente todas las ciudades del mundo, se puede ver que sus estructuras de piedra y su diseño habrían sido realmente imposibles. Si hemos de creer la narrativa y las líneas de tiempo fabricadas, preindustriales. Hay una abundancia de evidencia fotográfica y estructural convincente, que sugiere que las civilizaciones del mundo experimentaron una inundación de barro cataclísmica, en su historia reciente, que enterró muchas ciudades. Ciudades con arquitectura construida con tecnología avanzada y que funcionaban con electricidad gratuita. También existen pruebas de una guerra nuclear mundial, en algún momento entre 1780 y 1815. Todo apunta a un restablecimiento mundial de principios del siglo XIX, a través de la despoblación. También vemos fotografías antiguas de ciudades casi desiertas. Y de estaciones de parto, y trenes de huérfanos, sugiriendo que necesitaban repoblar grandes áreas del mundo, en algún momento. Es probable que gran parte de la cultura de los siglos XVIII y XIX haya sido diseñada para programar, adoctrinar la historia falsa en estos niños. Este es un tema a explorar fuera de esta serie. Pero, todo sugiere que nuestra historia ha sido fuertemente editada. Líneas de tiempo distorsionadas y corrompidas. El efecto Mandela. ¿Por qué crees que fue tan fácil para los Rothschild llegar al poder? ¿Fueron realmente hábiles en la manipulación del mundo financiero? Es muy probable que el ascenso de los Illuminati y de la banca Rothschild se produjera en un contexto diferente, y mucho antes en la historia. La guerra napoleónica es probablemente una invención. Y la guerra en la que los Rothschild llegaron al poder fue un tipo de guerra diferente. También es muy probable que la historia de Tesla no sea del todo cierta. Parece más acertado que realmente redescubriera la energía libre, y que por eso se suprimiera inmediatamente y no se le diera una oportunidad.
Parece muy conveniente que la fotografía no se inventara oficialmente hasta 1822. ¿Estamos avanzados hoy en día? Sí, tenemos ordenadores. Pero, mira todos los cables. En realidad, nuestras infraestructuras no han progresado. Los trenes, los coches y los aviones, en principio, son los mismos que cuando se inventaron. La estética y las ligeras mejoras en la velocidad dan la ilusión de progreso. El control y la manipulación, ambos necesarios a medida que avanzamos tecnológicamente, porque la tecnología expone sus mentiras. Las cámaras avanzadas exponen las mentiras del espacio. Por eso los métodos clave para discernir la verdad de las mentiras es confiar en nuestros propios ojos, sentidos y juicio por encima de la narrativa. Hay cero pruebas del modelo heliocéntrico en la Tierra. Y para seguir a la gente que dirige nuestro mundo, sigue el dinero. Sigue las líneas de sangre. Sigue el simbolismo. Y sigue su miedo. Cuando suprimen, cuando gritan engaño, cuando manchan, debemos cavar y examinar. La pregunta arde. ¿Quién, o qué, cortó nuestros árboles gigantes y minó la tierra? ¿Y a dónde fue a parar todo el material minado? Hay un puñado de posibles conclusiones que podemos extraer del estudio de la naturaleza geológica de nuestra Tierra plana. La primera es que los seres que minaron la Tierra eran innegablemente más avanzados, tecnológica, industrial e inteligentemente, que la especie humana. La segunda es que obviamente eran mucho más grandes que nosotros, como especie. Se podría conciliar la posibilidad de que fueran humanos, como nosotros. Pero, solo tecnológicamente más avanzados, y que hubieran desarrollado las máquinas capaces de cometer tales acciones. Pero, esto es muy improbable. Las historias mitológicas de gigantes abundan, en nuestra cultura. Y estos relatos se encuentran en todas las culturas a lo largo de la historia. En los textos bíblicos cristianos y judíos, encontramos relatos de los Nepilim. En la antigua Grecia y Roma, tenemos gigantes y titanes. En el Corán, tenemos al pueblo de Ad. Los gigantes están presentes en las escrituras, la mitología, la historia oral, el folclore, la literatura y el cine. El libro de Enoc habla de los ángeles caídos, o de los vigilantes. Seres que vinieron de un reino por encima del firmamento. Y comenzaron a cruzarse con los humanos. Y quedaron embarazadas, y dieron a luz a grandes gigantes, cuya altura era de 300 els. Que consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar la carne de los demás y a beber la sangre. La Biblia canónica nos da este mismo relato. Esta vez, nombrando a estos gigantes como los Nepilim. Los Nepilim estaban en la tierra en esos días y después.
Durante ese tiempo los hijos del verdadero Dios continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Eran los poderosos de los tiempos antiguos, los hombres de fama. La tierra que hemos atravesado como espías es una tierra que devora a sus habitantes, y todos los pueblos que vimos en ella son de gran tamaño. Allí vimos a los Nepilim, y para nosotros parecíamos saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Sería ingenuo pensar que los textos antiguos no han sido editados, o que se han ocultado libros de la Escritura. Los archivos apostólicos del Vaticano son bóvedas muy secretas, que contienen miles de textos, inaccesibles al público. Incluso Wikipedia da crédito a la enormidad de estas bóvedas, afirmando que contienen 53 millas de estanterías. Lo que es importante recordar es que los textos bíblicos también contienen crónicas de su Dios, de su Lucifer. Cuanto más se profundiza en la madriguera del conejo, más se alinean sorprendentemente estos textos con la realidad de nuestro mundo. Y ofrecen una visión mucho mejor que cualquier campo corrupto de la ciencia. Los Nepilim, se nos dice, eran el arma nuclear de Satanás, llena de destrucción, maldad y corrupción. Corrompieron la genética humana y destruyeron la tierra. La tierra también estaba corrupta ante Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia por ellos, y, he aquí, los destruiré con la tierra. Y en aquellos días vio Noé que la tierra se había hundido y que su destrucción estaba próxima. Todas las fuentes del gran abismo estallaron, y las compuertas de los cielos se abrieron. Esta es la historia del gran diluvio, que Dios creó para librar a la tierra de los Nepilim, y salvar a la humanidad. Noé sobrevivió porque era el único humano cuya genética no había sido corrompida por los Nefilim. El mito del gran diluvio se encuentra en todas las culturas, incluyendo la hebrea, la hindú, la babilónica, la nórdica, la china, la africana, la europea, la mesoamericana y la aborigen australiana. Este es el mismo método satánico de engaño que vemos con los muchos nombres de Lucifer, a través de las culturas. Hay un relato histórico verdadero de lo que sucedió antes y durante el gran diluvio. Pero, el relato ha sido mitificado y fragmentado, con el fin de engañar y confundir deliberadamente. Es menos probable que la gente se incline por la mitología cuando los científicos están impulsando el engaño matemático. El mundo geológico y natural no se puede editar, la verdad solo se puede suprimir y manipular a través de la narrativa. Estas maravillas proporcionan pruebas innegables de la explotación a gran escala de la Tierra. Temen que descubramos las anomalías. Las piezas de la historia que no pueden encubrir, o que pasaron por alto al crear sus falsas narrativas.
Las cámaras avanzadas demuestran que hay una especie de agua que rodea nuestro firmamento, arriba. Y la tremenda extracción de tierra bajo los océanos indica que, en algún momento de nuestra historia, la Tierra estuvo efectivamente hundida y siendo destruida por una especie mucho mayor que los humanos. Los cráteres de impacto se encuentran por todas partes. Hay 190 repartidos por toda la Tierra. Nos dicen que son causados por escombros y meteoritos, procedentes del espacio exterior. Pero, mira más de cerca. Cualquier geólogo que se precie se preguntaría inmediatamente, ¿dónde está la roca meteorítica restante? Si un meteorito de 160 pies de longitud se estrelló contra la Tierra, ¿a dónde fue a parar? Por supuesto, nos dicen que el meteorito se vaporizó en su mayor parte tras el impacto, debido a su velocidad. La misma historia, una y otra vez. Afirmaciones que nadie puede probar. Continuamente poniendo toda nuestra fe en los sacerdotes del ateísmo. ¿Qué son estos cráteres? No parecen ser canteras. No hay patrones escalonados de destripamiento bárbaro. Tal vez, algunos eran antiguos sitios de excavación. Pero, miren más de cerca el borde circular y volteado de estos cráteres. Ahora, miren otra maravilla de nuestro mundo. Los géiseres, manantiales que ocasionalmente expulsan turbulentos torrentes de agua. ¿Lo ves? Los mismos bordes volteados se forman por la liberación de la presión del agua. No había océanos en la Tierra durante la era del silicio. Es interesante cómo algunos cráteres de impacto parecen estar inundados. Y, mientras que otros muestran el crecimiento de la vegetación en el centro, muy probablemente por la humedad. Como se puede ver, justo en el centro está la abertura, en la que el agua sale y se libera en el aire. Podemos ver rastros de la antigua abertura, cerrada, en el cráter. El microcosmos en el macrocosmos. En el modelo bíblico, y en las antiguas historias del gran diluvio, las aguas vinieron de arriba, al abrirse las bóvedas del firmamento. Y desde abajo, desde un lugar llamado el Gran Abismo. El Gran Abismo, en el modelo bíblico, no son los océanos. El gran diluvio libró al mundo de los Nepilim. Y es posible que fueran las aguas del Gran Abismo las que llenaran la enorme tierra excavada con lo que hoy se conoce como los océanos. La gran cantidad de carbono en la atmósfera, procedente de la minería, influyó entonces en la dirección del crecimiento de toda la vida que siguió. Hay muchos relatos recientes bien documentados sobre la intervención de los gobiernos de las naciones en las excavaciones y descubrimientos arqueológicos. Muchos han escrito extensamente sobre hallazgos que contradicen directamente la narrativa principal de la línea de tiempo geológica histórica de la humanidad. Y desafían la narrativa darwiniana de la evolución.
Todas las figuras han sido víctimas de extensas difamaciones por parte de los medios de comunicación, los gobiernos y los científicos, y de intentos desesperados por desacreditar y desprestigiar. Los sacerdotes científicos siempre tienen éxito en sofocar estas voces y suprimir sus descubrimientos. Una de las figuras más interesantes es Richard J. Dewhurst, cuyo libro, Los antiguos gigantes que gobernaron América, los esqueletos desaparecidos y el gran encubrimiento del Smithsonian, examina por qué los diversos descubrimientos de esqueletos gigantes realizados por los arqueólogos fueron silenciados y borrados de la narrativa histórica oficial. La idea de que los gigantes, o de los Nepilim, existan en nuestro pasado parece más extraña que la ficción. Nuestra programación de la matriz satánica entra en acción, y la reacción inmediata es descartar. Pero, ya hemos aceptado una historia natural muy similar, una mentira corrupta, a medias. Ya nos han dicho que los gigantes una vez vagaron por la tierra. Pero, en la forma de estos. Todos los conocemos. Y fue un meteorito el que, supuestamente, acabó con esta especie. Puedes ver cómo han corrompido la verdad real, y nos la han contado a su manera indirecta. Los dinosaurios probablemente existieron. Pero, no en la narrativa, o línea de tiempo, que nos han dado. En un mundo de enormes árboles de silicio, habría mucho oxígeno en la atmósfera. Debido a esto, la vida viviente crecería a alturas y tamaños inmensos. Toda la vida, en aquel entonces, era mucho más grande que en la actualidad. Debido al oxígeno, los seres vivos también habrían vivido mucho más tiempo. Algunos durante cientos de años. Si los gigantes existieron alguna vez, entonces, ¿por qué mentir y ocultarlo de nosotros? Sencillamente, porque destruye por completo la teoría de la evolución. No es ningún secreto que el abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, era masón, al igual que todo el linaje masculino de la familia. Erasmus no era un masón cualquiera. Era masón del grado 33, el rango más alto de la organización. El número 33 es altamente satánico, utilizado en todo su simbolismo y rituales. No solo los números producen su amado 6, cuando se suman, sino que, el 33 es también una alusión directa a la edad que tenía Cristo, cuando fue crucificado. Siempre burlándose de lo que se opone directamente a su Dios. La teoría de la evolución de Darwin es solo eso, una teoría. El doble rasero es sobresaliente. El darwinismo siempre ha llevado el título de teoría de la evolución, al igual que la gravedad es la teoría de la gravedad. Pero, sus teorías científicas se nos imponen desde el nacimiento, y se enseñan en nuestros sistemas educativos como verdades. Cuando surge una teoría contraria, se suele clasificar como conspiración, o pseudociencia. Tenemos que despertar. El hecho es que la teoría de la evolución de Darwin nunca ha sido probada.
Al igual que la gravedad, no somos testigos de que la evolución tenga lugar. Literalmente, no hay pruebas de que las especies evolucionen. Solo tenemos que tener fe en que, en algún momento, hace millones de años, tuvo lugar. Nunca han encontrado el eslabón perdido entre los humanos y los monos. Y todo el trabajo militante posterior, de figuras como Richard Dawkins y David Attenborough, no es más que programación y propaganda satánica. A mí también me lavaron el cerebro con El espejismo de Dios de Dawkins, un estúpido error. A lo largo del último siglo, los científicos han intentado desesperadamente encontrar pruebas de la evolución, forzando los llamados descubrimientos hasta la invención. Han afirmado haber encontrado un hueso de la mandíbula del eslabón perdido, lo que se conoce como el hombre de Piltdown. Durante los siguientes 40 años, se escribieron decenas de artículos científicos, reconstrucciones artísticas y más de 500 tesis doctorales sobre este tema. Pero, en 1953, las pruebas demostraron, de forma concluyente, que el cráneo de Piltdown era realmente humano, y solo tenía unos pocos cientos de años. Mientras que la mandíbula inferior que sobresalía era de un orangután recientemente fallecido. Un engaño deliberado. Mienten. El 33º Consejo Supremo de la Masonería se celebró en París. En las actas de su reunión se revela su promoción de la evolución como ciencia, mientras ellos mismos se burlan de la teoría. El acta dice: es con la teoría científica de la evolución en vista, que estamos constantemente, por medio de nuestra prensa, despertando una confianza ciega en estas teorías. Los intelectuales se hincharán de sus conocimientos, y sin ninguna verificación lógica de los mismos, pondrán en práctica toda la información disponible de la ciencia, que nuestros especialistas en agentura han reunido astutamente con el fin de educar sus mentes en la dirección que queremos. No supongan ni por un momento que estas afirmaciones son palabras vacías. Piensen detenidamente en los éxitos que hemos organizado para el darwinismo. El darwinismo tenía dos objetivos. El primero, dislocar la noción de creación como una posibilidad real, muy parecido al heliocentrismo. Y el segundo, crear el darwinismo social, la idea de razas y clases sociales superiores, impulsando a la humanidad a una falsa creencia de que deben triunfar y vencer a toda la competencia. El darwinismo social se convirtió en una de las ideologías impulsoras del fascismo, el comunismo, el capitalismo y la eugenesia. Está en conflicto directo con las enseñanzas de Cristo. Es necesario considerar realmente la realidad del luciferismo en el corazón de todo el tejido social, económico, cultural e histórico que gobierna nuestro mundo cotidiano. Hay que considerar realmente por qué se está cometiendo tal maldad con los niños a gran escala. Un grupo selecto de personas muy ricas y de élite, que además son psicópatas, es una cosa. Pero, esto es más que eso. El quid de la cuestión es esto. La adoración de Lucifer, el control satánico de la población humana y los crímenes contra los niños podrían existir sin la necesidad de engañarnos con el heliocentrismo.
La fabricación del heliocentrismo viene con grandes riesgos para la cábala satánica, a medida que nuestra propia tecnología personal avanza. La gente está despertando y cuestionando la narrativa. El hechizo que lanzaron sobre nosotros, hace años, está perdiendo ligeramente su control. Están ocultando algo. Tal vez, la fuente del bien, un creador, una profecía, otra tierra. Somos sus esclavos. Nos mienten continuamente, cometiendo crímenes contra la humanidad en nombre de su Lucifer, mientras nos mantienen esclavos, haciéndole ricos y apoyando su retorcida democracia. La posibilidad de que existan otras tierras y planos de existencia que ellos controlan, o son controlados por ellos, es muy probable. No es posible decir si los relatos de los Nepilim son realmente exactos. El almirante Byrd declaró que queda en el mundo actual un área tan grande como los Estados Unidos, que nunca ha sido vista por un ser humano, y eso es más allá del polo, al otro lado del polo sur de la pequeña América. Hay tierra más allá del polo sur. Los mapas antiguos, tachados de falsos o inexactos, muestran otra tierra. Territorio extra. La gran cantidad de material extraído de la tierra, y nuestros viejos árboles gigantescos, tenían que ir a alguna parte. Es muy posible que hayan descubierto una salida del firmamento, en la Antártida, y puedan salir. También es posible que haya otros muros de hielo concéntricos. Y la Antártida sea solo la primera. Y los cimientos del firmamento se encuentran mucho más allá. Pero, hay un problema. Solo pueden atravesar este plano. Nunca han sido capaces de ir por encima, o por debajo. Y ese es su objetivo. Cuanto más se mira de cerca, más preocupante se vuelve. Y más se alinea todo con los textos bíblicos cristianos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre haréis. Él fue un asesino desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla de lo suyo, porque es un mentiroso, y el padre de ella. Lucifer siempre ha tenido claro su objetivo final. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. La Torre de Babel. La historia de cómo surgieron las diferentes lenguas de la tierra. Nimrod, un gigantesco rey luciferino, construyó la torre para alcanzar el cielo. Para alcanzar el firmamento, y ser como el más alto. Dios vio lo que estaban haciendo, y rompió la torre, y dispersó a todos los pueblos sobre la tierra. Y los dividió por lenguas diferentes, para que no vuelvan a intentar esto. La Torre de Babel rota. El edificio del Parlamento de la Unión Europea. En directa oposición a lo que Dios dijo que no se hiciera, unir a todas las naciones. La UE, una rama de las Naciones Unidas. Nuestras mentes, programadas y mutiladas por los medios de comunicación, para pensar que esto podría ser algo bueno. La unión de todos. Una mentira utópica, para promover la agenda satánica de los Illuminati de un gobierno mundial. Su nuevo orden mundial, Naves Ordo Seclorum. La unión de las naciones bajo un solo gobierno. Bajo una moneda mundial. Un ejército mundial.
Una religión mundial. El objetivo final. Todas las amenazas potenciales a su sistema disueltas. Control total sobre la especie humana esclava. A new world order. A new world order. A new world order. A new world order. New world order. And a new world order. 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 World order. A new world order. As I've told you before, because I love it so much, Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. The international order. Global governance. Global governance. Global governance. Global society. Global influence. And people talked then, in 1990, of a new world order. La referencia a la Torre de Babel señala otro motivo, uno más siniestro. El objetivo de Lucifer de ascender, como el más alto. Ellos han estado tratando de romper el firmamento durante años. La Operación Dominique y Fishbowl fueron intentos de destruir el firmamento. Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it. El misterioso vidrio del desierto de Libia, esparcido a lo largo de cientos de kilómetros en el desierto del Sáhara. Este misterioso vidrio desconcierta a los científicos. Algunos teorizan que se formó a partir de una explosión nuclear. El vidrio es casi puro sílice. Y es tan fuerte que tiene un punto de fusión de 1600 grados. Los restos de cristal. Pero, ¿de qué? ¿De los árboles? Tal vez, no. ¿Cuántas grietas dijo que hay en el firmamento? Esto no siempre compartió el mismo nombre con una barra de chocolate. Los que nos precedieron lo llamaron la Gran Grieta. Los antiguos griegos decían que era un gran camino de destrucción, dejado por Faetón, que intentó guiar el carro de Helios, el dios del sol, a través del cielo, y perdió el control antes de ser abatido por el rayo de Zeus. Han intentado abrir una brecha en el firmamento durante miles de años. La Gran Grieta. Las cicatrices de sus bárbaros y fallidos intentos. Vidrio de sílice puro. Una cúpula de silicio. Un semiconductor, separado por las aguas. Los conductores eléctricos, alimentando las luminarias a través de la energía vibracional, electromagnética. Utilizan la física cuántica para articular las propiedades de los semiconductores. Lo llaman la red cristalina, la descripción de los átomos, iones y moléculas en la materia cristalina. Observe una red cristalina, hexágonos. Observa la estructura atómica de la red, el hexágono y el cubo. La celda unitaria cristalina del cubo es la forma más común que se encuentra en el cristal. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué campo energético de la oscuridad están adorando, dando su energía y sacrificando niños? Y luego, está esto. Lo están haciendo ahora mismo, mientras dormimos. El CERN. El gran colisionador de hadrones.
Este es el colisionador de partículas más grande y de mayor energía del mundo. Y la máquina más grande del mundo. Están en la búsqueda de la partícula bosón de Higgs, para probar el Big Bang, y para entender la naturaleza de la materia oscura y los agujeros negros. Todo mentira. Mira el logo del CERN. 666. ¿Recuerdas el ritual que se rodó en el CERN, situado en la frontera de Francia y Suiza? Shiva el Destructor. El mismo símbolo adorna la sala de juntas de la Organización Mundial de la Salud. La World Wide Web se inventó aquí, en el CERN. 666. Mira el baile de la ópera que pusieron, para celebrar la apertura de esto. En la búsqueda de la partícula más pequeña. Descubre una danza del cosmos. La simetría. Se supone que estos son científicos. Esto es un ritual lleno de imágenes luciferinas. Lucifer, oh, cómo has caído. Mira. La danza de la destrucción de Shiva. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella caer del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo sin fondo. Y tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo, cuyo nombre en la lengua hebrea es Abadón. Pero en la lengua griega tiene su nombre Aporión. Epalien, Apolo de nuevo. Las misiones de alunizaje. La ciudad en Francia donde se encuentra el CERN se llama Saint-Genis-Poiuli. El nombre Poiuli viene del latín Apoiacum. Y se cree que, en la época romana, existía un templo en honor a Apolo, justo aquí, donde se encuentra esta localidad francesa. Y la gente que vivía allí creía que era una puerta al inframundo. ¿Qué desterró Dios al pozo sin fondo? Las almas de los Nepilim. ¿Has visto esta geometría antes? La rueda de 8 radios. Es la rueda del tiempo, que controla y distorsiona el tiempo y el espacio. Nos dicen abiertamente lo que están haciendo. La llave del pozo sin fondo. Intentan abrir un portal a otro reino, o traer algo a nuestro reino.
El pozo sin fondo. Están tratando de dejar salir algo. Y el Papa está listo para recibir a los extraterrestres. La escultura en el Vaticano se llama Resurrección. ¿Se parece a Cristo? Están tratando de resucitar algo. Pero no es Cristo. Y no son extraterrestres. Todo el engaño de los extraterrestres nos ha estado programando, desde el principio, para aceptar algo diferente. Algún tipo de vida que no es humana, sino otra cosa. Mira el simbolismo satánico en la ceremonia dedicada a la apertura del túnel de San Gotardo, en Suiza. Esto fue puesto por el CERN. ¿Realmente pensaste que era solo una estúpida serie de Netflix? Y, mira quién es, para nada bueno. Alicia. Intentando desesperadamente entrar o salir del país de las maravillas. Te están diciendo lo que están haciendo con Alicia. Tratando de bajar a la madriguera del conejo. En el pozo sin fondo. A través de estos experimentos, descubrieron algo llamado el universo arco iris y la gravedad arco iris. Más bambalinas sin sentido, ocultando lo que realmente están buscando. Volver a la antigua cosmología nórdica. ¿Puedes verlo? Un puente arco iris, que conecta nuestro plano terrestre, al que llamaban Midgard, con otro reino, un reino inferior. No te diste cuenta de los enormes árboles antes, ¿verdad? Presta atención, ahora. Al inframundo lo llamaron infierno, y Nibelheim. Nibelheim es muy similar a la palabra Nephilim. El infierno es el mismo infierno bíblico, o lo que los textos antiguos llamaban Sheol. El puente del arco iris también conecta con el Valhalla, la ciudad de Asgard, o lo que se conoce como el cielo. Un camino para ascender a lo más alto. No importa si no puedes ir más allá de tu programación, para concebir esto como una posibilidad real. No importa si crees en ello. Lo que importa es que ellos sí creen en ello. Y te gobiernan, y te poseen. Más extraño que la ficción. Una paradoja. Cuanto más profundo es el agujero del conejo, más al revés se vuelve todo. Y sin embargo, todo empieza a tener sentido. ¿Entiendes la enormidad de sus mentiras? Los esclavos humanos de la Tierra, siendo engañados pensando que son un producto aleatorio de la coincidencia, en una roca solitaria. Aprendiendo esto a una edad tan temprana, y nunca dándole otro pensamiento. Alimentados hasta la saciedad con películas de fantasía de Hollywood, por lo que el mundo real perdió su color. Su espiritualidad negada,
la verdad del bien y del mal negada, cualquier posibilidad de vivir una vida de rectitud sustituida por la adoración satánica del materialismo y el darwinismo degradado. Y todo el tiempo, sus amos, los líderes de la secta, intentan desesperadamente tender un puente entre los reinos y ascender de este plano al más alto. ¿Qué se necesita para despertar a la humanidad? Mientras ellos duermen, esto está sucediendo. La torre está siendo reconstruida. Y la poca libertad que teníamos al principio se está desvaneciendo. El amanecer de su nuevo orden mundial está llegando. Pero, sé que te has removido, espectador. Y estoy agradecido por ello. Ahora no es el momento de perder la fe. Tenemos que bajar por una última madriguera antes de dejarte ir. Lo que voy a mostrarte debería devolverte la fe y la esperanza. Vamos, ahora. Nuestra última parada ha llegado. Our final stop has arrived.